Hola, soy el doctor Alexis Lodigiani. Esto es ProHábito TV. Hoy voy a platicar de azúcar, como lo prometí. Dejé un reto hace unos días que básicamente era eliminar varias sustancias, dormir mejor, hidratarse, hacer ejercicio, eliminar azúcar, harinas, trigo, gente nociva. Expliqué más o menos de qué se trataba, pero ahora le quiero pegar a fondo. Y bueno, si les gusta esto, compártanlo, creo que es muy importante, creo que va a ser un reto muy interesante. Como les dije, va a costar trabajo, pero va a valer la pena. Y me pueden seguir en mi Instagram como ProHábito. Ahora, vamos a pegarle azúcar. Decidí arrancar con azúcar, uno, porque no tenía video y me parece extraño, siendo que si me dijeran qué sustancia podría yo eliminar sobre la faz de la Tierra, sería esta. Creo que es la sustancia más nociva y que pues va ahí silenciosamente y se la damos a nuestros hijos y nos las comemos nosotros y aparecen todos los productos. Entonces, este sería el producto número uno que yo eliminaría. Va a costar trabajo, mucho más trabajo que los otros, pero hay que hacerlo. Y les voy a explicar por qué. En el momento en el que nosotros eliminamos el azúcar, bajamos nuestro índice de diabetes, de hipertensión. Estas dos enfermedades están matando a la gente en México. Enfermedad coronaria, desde luego, vamos a bajar nuestros niveles de ansiedad, vamos a bajar nuestros niveles de depresión, vamos a tener menos problemas con articulaciones, vamos a realmente incrementar nuestro estado de salud. Sé que parece casi maravilloso, pero sí, sí lo es. Y voy a darles, digamos que este video para justificar el por qué. Si después lo quieren discutir, bienvenidos, nos echamos una plática, nos paramos aquí y nos damos. Entonces vamos a empezar. Hace 300 años consumíamos 2 kilos de azúcar por año. Hace apenas 300 años, 2 kilos. Y ahorita ya aumentamos nuestro consumo a 45, a veces hasta 80 kilos por año. 30 de estos kilos ya no son de azúcar que viene de caña, sino que viene de maíz, de jarabe alto en fructuosa, que todavía es peor. ¿Por qué? Porque es muchísimo más fácil cultivar maíz que cultivar caña. Y tiene mucho más fructuosa, es alto en fructuosa y entonces sabe más dulce. Entonces, una es más barato, lo podemos producir más, no varían los precios, entonces pues es toda una ganga. Y entonces estos productos los empezamos a meter a toda la comida procesada. Ahora, nos tenemos que retomar, y me gusta retomarme hacia atrás y ser un poco antropológico en este aspecto. Si nosotros nos echamos para atrás 1 millón de años y estamos en la estepa, porque pues, nos costó trabajo salir del bosque como changos y salimos a la estepa a ver qué nos esperaba, salimos de nuestra zona de confort y empezamos a buscar alimentos. Empezamos como carroñeros, empezar a comer grasas, empezar a comer animales que se quedaban ahí, insectos, plantas, etcétera, etcétera. Era muy poca el azúcar que estaba viable, que había manera de obtener ese azúcar en la naturaleza. La podemos obtener en las frutas, definitivamente, en las moras, en la miel, en la caña. Esos son básicamente los lugares de donde podemos sacar azúcar. Ahora, las frutas son de temporada, entonces era rara vez la que encontrábamos azúcar. Las moras pues, tienen azúcar pero muy poco contenido. La miel, pues los invito a agarrar miel de un panal de abejas encuerados, ¿no? Entonces esa es como opción fuera. Y la caña se presentaba solo en ciertas regiones. Entonces en realidad no estábamos acostumbrados al azúcar. Ahora, que sí estamos programados genéticamente para que nos guste el azúcar, sí, sí lo estamos programados. ¿Por qué? Porque sabemos que todo producto que sea dulce no va a ser venenoso. Y eso lo hemos ido comprobando generación tras generación tras generación, millones de años. Y entonces por eso nos encanta el azúcar, eso y porque es adictiva. Entonces, aumentamos nuestro consumo de una manera increíble. Ahora, para nosotros poder utilizar el azúcar, la glucosa, la fructuosa, necesitamos algo que se llama insulina, que después haré un video específico de insulina, pero siempre lo menciono. Si nosotros no tenemos insulina, no podemos meter la glucosa a la célula. Entonces, cada vez que nosotros comemos azúcar, detonamos insulina. ¿Sí? El azúcar tiene un índice glicémico muy elevado, es decir, que detona mucha insulina en un periodo muy corto de tiempo. Y lo que nos engorda realmente es la insulina. Entonces, si todo el tiempo le estamos metiendo shots, nos estamos chutando glucosa, todo el tiempo estamos detonando insulina y toda esa
azúcar que no consumimos, que no metimos a la célula, la estamos transformando en grasa. Y no nada más la estamos transformando en grasa, la estamos transformando en grasa visceral. Tenemos dos tipos de grasa. Tenemos grasa abdominal, ¿sí?, que la tenemos afuera de la pared abdominal, y tenemos grasa abdominal dentro de la pared, ¿sí? Y esa es la que nos preocupa, porque esa grasa visceral que rodea las vísceras es la que es nociva para nosotros y va a desencadenar un síndrome metabólico. Las dos están en el abdomen, ¿sí? Sobre todo en los hombres. Los hombres tendemos a acumular grasa en abdomen y las mujeres en cadera. Pero una está fuera de la cavidad abdominal, es decir, afuera de la pared, y la otra está dentro y está rodeando las vísceras. Y esa grasa no nos sirve, no nos gusta, nos inflama, y todo eso empieza a detonar muchas enfermedades. Si estamos inflamados, va a ser mucho más difícil bajar de peso. Entonces, si todo el tiempo le estamos metiendo azúcar al cuerpo, todo el tiempo estamos secretando insulina en altos niveles, en altos picos, y entonces se está transformando ese azúcar en grasa, pero en grasa visceral. Entonces eso es un motivo muy grande de por qué el azúcar nos es dañina. Ahora, más o menos en los 50 se hace un estudio y se empiezan a dar cuenta que empezamos a tener problemas cardíacos por colesterol. Entonces, como no teníamos la capacidad y realmente no investigaron mucho y hubo mucho lobbying ahí, lo que hicieron es que empezaron a hacer una guerra en contra de las grasas y dijeron, no, pues las grasas, si elevas las grasas, elevas el colesterol taponea las arterias, genera arteriosclerosis y genera enfermedad cardíaca, cardiovascular. Va. Se lo dan y empiezan a hacer eso y dicen, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que eliminar las grasas. ¿Y cómo le hacemos? Empezamos a sacar productos light en los cuales les quitamos las grasas. Entonces hacen eso, al quitarle la grasa, pues el producto sabe malísimo, nadie lo consume y entonces la economía no se mueve. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, pues para que sepa bien, vamos a meterle azúcar al principio y luego ya se van por jarabe de maíz alto en fructuosa. Entonces le empiezan a meter azúcar a todos los productos procesados y obviamente sabe riquísimo. ¿Por qué? Una, porque estamos programados genéticamente. Dos, porque es adictivo. Hay muchísimos estudios y sabemos que cuando consumimos azúcar se iluminan los mismos focos en el cerebro que cuando consumimos alcohol o cocaína. Y lo que hace el azúcar es que detonemos dopamina. Y la dopamina es un neurotransmisor que nos hace sentir felices, alegres. Entonces, cada vez que consumimos azúcar, secretamos dopamina. El problema es que nos volvemos tolerantes. Cada vez vamos a necesitar mayor dosis de azúcar para detonar esa cantidad de dopamina. Entonces, todo el tiempo vamos a estar buscando meterle azúcar para detonar dopamina. Entonces, ¿qué hace la industria? Le empieza a meter azúcar, se empieza a dar cuenta, uno, que somos adictos, ya programados genéticamente. Dos, mentalmente nos hace un rush de dopamina. Tres, lo que sucede cuando comes azúcar es que tenemos un centro de saciedad, es decir, sabemos cuándo estamos llenos. No me gusta el término, pero pues creo que es lo más coloquial que puedo utilizar. Cuando hay saciedad por proteínas, por grasas, por carbohidratos complejos, se secreta una hormona que se llama grelina y leptinas. El azúcar no hace que secretes esa hormona. Entonces puedes comer y comer y comer y comer azúcar, no secretas grelina y entonces no hay saciedad. Entonces consumes más y eso representa más dinero. Pero tú al consumir, le metes azúcar, secretas insulina y la función de la insulina es bajar los niveles de glucosa, de azúcar. Una, metiéndolo a la célula y si no, ya no cabe en la célula o ya es demasiado, ya está saturada la célula, transformarlo en grasa. Y otra vez el torrente sanguíneo se queda sin glucosa circulando. Entonces, al quedarte sin glucosa circulando, entras en algo que se llama hipoglicemia, es decir, tus niveles de glucosa bajan. Entonces tu cuerpo dice, yo necesito azúcar, entonces otra vez consumes azúcar, otra vez secretas insulina, otra vez el mismo proceso y todo el tiempo estás consumiendo azúcar. Y por eso nuestra adicción, no nada más mental, sino física al azúcar. El problema es que estás detonando un proceso inflamatorio, te estás engordando, estás generando grasa visceral, te estás volviendo adicto, estás todo el tiempo nublado. Ese es el gran problema del azúcar. No nada más que sepa dulce y que se te piquen los dientes. No le den azúcar a los niños, por favor. Entonces, básicamente esto es lo que sucede. Se dan cuenta en la industria y pues obviamente empiezan a hacer lobbying para apoyar más consumo de azúcar. Si yo tengo hectáreas sembradas de caña, lo que hago es que saco la caña, la refino,
le saco todos los minerales, las vitaminas como mascabado, entonces la refino, es blanca, bonita, la puedo mezclar con todo, no cambia sabores, y entonces la puedo vender muchísimo, ¿sí? Entonces yo me hago rico, hago mucho dinero, y eso es lo que están haciendo. Y todo están escondiendo que genera problemas, y se lo damos a nuestros hijos desde muy chicos, y entonces nacemos adictos al azúcar. Ahora, vámonos más para allá. El azúcar, o sea, nosotros le llamamos azúcar, pero en realidad se llama sacarosa. Y está compuesta por fructosa, una molécula de fructosa y una de glucosa. Cuando nosotros metemos la sacarosa, se va a separar, la fructosa va a entrar al hígado y ahí se va a procesar y se va a convertir en energía o glucógeno. La glucosa se va al torrente sanguíneo, la insulina la utiliza, la mete a las células. Ese sería el proceso normal. Cuando le estamos metiendo muchísimo, pues lo que hace el hígado, porque no puede procesar tanta fructosa, es que empieza a generar hígado graso. Y entonces ya no nos está funcionando el hígado tampoco. Cuando hay demasiada glucosa y ya la metió toda la célula y se saturó, la empieza a convertir en grasa. Y entonces empezamos a engordar. Entonces estas dos en exceso nos hacen daño. Ahora sí, la fructosa viene en las frutas. La gran diferencia, y todo el mundo dice, pero entonces las frutas, ¿qué? Las frutas, una, hay que comerlas en la mañana y dos, hay que masticarlas. Las frutas vienen aunadas a fibra, tienen vitaminas, tienen minerales, nos van a nutrir. Cuando nosotros las masticamos, va a ir pasando esa fructosa al torrente sanguíneo poco a poco y nos va a dar más tiempo de consumirlo y entonces no se va a convertir en grasa. Entonces, si van a consumir frutas, hay que hacerlo en la mañana, número uno, y dos, hay que masticarlas. Si las licuamos o si las hacemos jugo, lo único que va a suceder es que va a pasar rapidísimo el torrente sanguíneo y va a generar ese pico de insulina. Entonces, yo no voy a satanizar las frutas, a mí me gustan las frutas, no como muchas de ellas, pero cuando como las mezclo con nueces para hacer mucho más estable ese índice glicémico y luego hablaré de eso. Ahora, vamos a meterle más, ya sabemos que es adictiva, ya sabemos que engorda, ya sabemos que genera resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estás generando picos y entonces la célula ya no quiere meter la insulina. No nada más no mete insulina porque se vuelven los receptores resistentes, sino que deja de meter nutrientes. Entonces ya tus células están malnutridas. Ya no le estás metiendo minerales, ya no le estás metiendo vitaminas. Entonces tu sistema inmune se empieza a ir para abajo. Aparte de que el azúcar te va a depletar de calcio, te va a depletar de potasio, de vitamina B. Va a aumentar tus niveles de sodio y entonces vas a retener agua y entonces todo el tiempo vas a estar hinchado. Muchísimo de qué hablar. Aunado a esto, vamos a darle más al azúcar. Si está pasando ese proceso en el cual está bajando nuestro sistema inmune y nosotros todo el tiempo nos estamos regenerando, nuestras células constantemente se están regenerando y no todas se regeneran bien. De repente hay errores. Y entonces lo que hace el cuerpo es que el sistema inmune etiqueta esa célula, llega el otro sistema de apoyo, destruye esa célula. Pero si tenemos nuestro sistema inmune mal, no se va a dar cuenta. Y entonces esa célula se va a empezar a replicar y se va a replicar mal. Y eso es lo que genera cáncer. Y sabemos que las células, la gran mayoría de las células cancerígenas, se alimentan de azúcar. Nuestras células se pueden alimentar de glucosa o de cetonas, pero las cancerosas solo se pueden alimentar de azúcar. Entonces, si nosotros eliminamos azúcar, aumentamos nuestro sistema inmune y si tenemos cualquier célula ahí, no se va a poder alimentar y entonces no se va a poder replicar. Entonces vamos a bajar nuestra incidencia de cáncer. Si estamos consumiendo constantemente azúcar, aumenta nuestra posibilidad de tener cáncer. Enfermedad cardiovascular. Entonces, regresando a cuando dijeron, es que el colesterol taponea las arterias, tienen toda la razón. Pero lo que no investigaron antes es que realmente el colesterol se pega a las arterias, tenemos una arteria y lo que cubre, digamos que es como una capa muy delgadita que evita que se peguen las cosas, que se llama endotelio. Cuando secretamos insulina, ese endotelio se inflama y se daña. Y entonces al ir circulando colesterol, lo que hace es que se empieza a pegostear en ese endotelio dañado. Y entonces sí, se pegan ahí las placas de colesterol, pero es por la secreción de insulina. Si nosotros disminuimos nuestros niveles de secreción de insulina, entonces las arterias no van a estar dañadas y no se va a pegostear el colesterol. Al pegostearse ahí el colesterol, el flujo de la sangre no va a ser laminar, sino que va a empezar a tener, pues digamos que torbellinos, como un río que tiene una piedra, empieza a hacer remolinos ahí, entonces no va a fluir bien la sangre y va a empezar a dañar ese remolino otra parte del endotelio. Al dañarlo
y de repente se corta, va a llegar y va a pasar un proceso de coagulación, se va a generar un coágulo, se puede quedar ahí y taponear esa arteria o se puede ir volando e irse al cerebro, un EBC, o se puede quedar en coronarias y generarte un infarto, o se puede ir en una pierna, un trombo. Entonces, lo que realmente nos daña es la insulina, que la secreta el azúcar y se pegostea así ahí el colesterol. Entonces, si bajamos la primera, no vamos a tener consecuencias de la segunda, no vamos a tener infartos. Las arterias obviamente no se van a poner rígidas porque no están inflamadas. Entonces, las arterias al estar suaves se van a poder distender y contraer. Y entonces vamos a bajar nuestro riesgo de hipertensión arterial. Porque al tener las arterias duras, rígidas, pues ese fluido, sangre que está viajando por ahí, está generando presión y no se distienden. Entonces, al bajar el consumo de azúcar, vamos a bajar nuestros niveles de hipertensión. Diabetes. Bueno, creo que esta ya está así, it's a no-brainer. Si sabemos que todo el tiempo le estamos metiendo azúcar y entonces todo el tiempo estamos secretando insulina y los receptores de insulina sobre la membrana celular se empiezan a cansar porque todo el tiempo está con insulina, se van a empezar a hacer resistentes a la insulina, es decir, que no van a dejar que entren la glucosa. Y entonces la glucosa se va a empezar a elevar en sangre y eso es lo que nos va a generar diabetes. Que luego haré otro video de diabetes, creo que es muy importante, igual de hipertensión, porque eso es lo que está matando a nuestra población latina. Y sobre todo, y creo que eso es lo que más les importa, porque a nadie le importa su salud, pero sí les importa su belleza, va a dañar nuestra piel y va a dañar nuestras articulaciones. Cuando le metes azúcar y le metes proteínas y grasas, hay un proceso que se llama glicosilación. Cuando se genera ese proceso de glicosilación, no nada más afecta el cerebro, sino que también se empieza a hacer un proceso inflamatorio y utiliza el colágeno y degrada el colágeno, ese proceso. Y si recuerdan, el colágeno lo tenemos en la piel, es lo que soporta la piel y lo tenemos en articulaciones. Entonces, si todo el tiempo le estamos metiendo azúcar y todo el tiempo estamos inflamados y todo el tiempo estamos glicosilando y necesitamos como componente activo el colágeno, entonces estamos bajando nuestros niveles de colágeno. Entonces nos vamos a arrugar, se va a hacer flácida la piel, vamos a empezar a tener problemas articulares, no nada más por inflamación, sino porque baja el colágeno. Entonces, esto, digamos que serían mis datos duros de por qué debemos de dejar de consumir azúcar. Ahora, ¿qué pasa cuando dejamos de consumir azúcar? Creo que es muy importante el saber, ya hablé súper mal, no me gusta hablar mal de las cosas, pero se lo merece este producto, ¿no? Y todos los que lo producen. Entonces, a las 2 semanas, lo primero que va a pasar, vamos a estar 2 semanas en síndrome de abstinencia. Sí, literal, como si dejáramos una droga o dejáramos de tomar, vamos a estar ansiosos, nos vamos a sentir mal, nos vamos a sentir mareados, vamos a estar de mal humor. ¿Por qué? Porque no vamos a secretar la dopamina que estamos acostumbrados cuando comemos azúcar. Entonces vamos a tener 2 semanas de síndrome de abstinencia. Les deseo lo mejor, aguántense, disfrútenlo, pero sean conscientes de lo que está pasando y por qué lo están haciendo, para evitarse todos estos daños, ¿ok? Entonces, eso es lo primero que va a pasar. Después de eso van a empezar a bajar los antojos al azúcar. ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener hipoglicemia. Es decir, ya no le metemos azúcar, ya no secretamos insulina, ya no bajan los niveles de glucosa y entonces nos pide más. Entonces, una, van a bajar esos antojos. 2, va a bajar el hambre. ¿Por qué? Porque va a bajar la resistencia a la insulina y entonces vamos a poder meter más nutrientes a la célula y entonces la célula va a estar nutrida y no nos va a estar exigiendo comida todo el tiempo. Entonces, muy importante si quieren bajar de peso, dejar el azúcar. No nada más por las calorías vacías, sino porque nos vamos a nutrir más y vamos a disminuir nuestro apetito. ¿Qué más vamos a hacer? El abdomen, se va a notar luego cómo baja el abdomen. Ahí es donde se va a reflejar todo. Vamos a tener energía más estable porque no vamos a utilizar tanto carbohidrato, vamos a empezar a utilizar grasas. Al utilizar esas grasas, obviamente vamos a bajar de peso y va a bajar nuestra circunferencia abdominal. Ahora, ya habíamos platicado que cuando comemos azúcar, baja nuestro potasio, entonces bajan nuestros niveles energéticos, baja el calcio, bajan nuestros niveles energéticos, vitamina B, bajan nuestros niveles energéticos y retenemos sodio. El sodio retiene el líquido. Entonces, ¿qué va a empezar a pasar en esas 2 semanas? Van a empezar a bajar nuestros niveles de sodio, nuestros niveles de potasio van a empezar a aumentar y entonces vamos a empezar a liberar líquidos, vamos a empezar a hacer pipí. Vamos a dejar de estar hinchados, inflamados, cero edema en tobillos, en manos, en dedos. Vamos a sacar todo ese líquido.
Ahora, nuestro humor, creo que eso es muy importante. Las primeras semanas, 2 semanas, sí va a ser una pesadilla, pero después nuestro humor va a ser mucho mejor. Vamos a vibrar a una frecuencia mucho más alegre. Vamos a tener claridad mental, vamos a tener la capacidad de enfocarnos, mayor concentración y van a bajar los índices de depresión. Hay estudios en los que dicen, ¿qué es primero? ¿Te deprimes y luego comes helado o comes helado y luego te deprimes? Lo confirman y primero comes helado y luego te deprimes. Entonces nuestros niveles de depresión van a empezar a bajar. Al principio, se lo repito, va a ser difícil. Todo lo que vale la pena en esta vida cuesta trabajo. Entonces, enfóquense, está empezando el año, denle duro y sigan con el reto. En los hombres va a aumentar nuestros niveles de testosterona, es decir, vamos a empezar a generar más masa muscular. ¿Por qué? Porque la insulina es una hormona muy dominante. Si todo el tiempo le estamos metiendo azúcar, todo el tiempo estamos secretando insulina y todas las hormonas las baja. Entonces no secretamos testosterona como deberíamos, hormona de crecimiento, estrógenos, etcétera, etcétera. Entonces al bajar insulina, las hormonas van a empezar a trabajar y nos vamos a empezar a equilibrar y vamos a estar mucho más alegres. Entonces, sé que crecimos con esto, amamos esto, se siente muy rico, sabe muy rico, a mí también me gusta, a todos nos gusta genéticamente, mentalmente, de todas las maneras nos gusta el azúcar. Pero si queremos hacer realmente un cambio, la tenemos que erradicar al 100%. Y creo que la mejor manera de cómo empezar es sacar todo el azúcar de nuestra casa, que no haya, para que cuando nos den esos cravings, esos antojos, no podamos recurrir a comer azúcar. ¿Por qué? Porque esta batalla va a ser así como si tuvieras un monstruito adentro, que lo vamos a ir matando poco a poco y en el momento en el que le alimentas azúcar, ¡fum!, otra vez crece y vas a tener que incrementar otra vez la batalla y empezar de cero. Entonces, cuando estás así a punto de sucumbir, tienes que pensar que queda todavía un camino por recorrer hasta que de repente en 2 semanas se desaparezca esa sensación. De verdad, va a desaparecer, confíen en mí, sé de lo que hablo. ¿Qué hacemos? Sacamos todo el azúcar. 2, comentamos nuestro reto. La presión social, la presión que genera la sociedad sobre nosotros es enorme. Entonces, si nosotros decimos, ya vamos a dejar de comer azúcar, todo el mundo nos va a estar viendo y esperando que fracasemos. Y no hay mayor motivación, por lo menos para mí, que alguien espere que yo fracase. Entonces, coméntenlo, digan, voy a dejar el azúcar, voy a dejar harinas, para que toda esa presión nos ayude a dejarlas. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Obviamente tomar agua, agua con limón ayuda mucho, verduras verdes, proteínas de muy buena calidad, grasas de excelente calidad, como semillas, como nueces, aguacate, aceite de coco. Eso es lo que nos va a empezar a dar energía y energía mucho más estable. Entonces, espero les sirva, espero les ayude un poquito a convencerse de por qué no consumir azúcar. Yo soy el doctor Alexis Lodijani y pues bueno, los que están haciendo el reto, los felicito, manténganse fuertes y los veo en el próximo video. Si les gusta, compartan, suscríbanse y me pueden seguir en mis redes, ProHábito en Instagram. Hasta la próxima.